Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro último encuentro en carácter de videoconferencia. Hoy estaremos desarrollando lo que sería la última parte de nuestro diseño metodológico que corresponde a la recolección y el análisis de datos. Ya la próxima semana, en el horario que cada grupo considere conveniente, tendremos las tutorías que podemos agendar, ya sea por nuestro foro de consulta o por un medio de comunicación como el WhatsApp, para poder trabajar en el correspondiente marco metodológico con cada uno de los grupos de trabajo. Para completar, iniciamos hablando entonces hoy que cuando hablamos de la recolección de datos, es importante primeramente seleccionar el instrumento y el método de recolección para luego hacer la aplicación del mismo y poder preparar observaciones, registros y mediciones que nos van a servir para el análisis de los datos y así poder realizar la descripción de las variables o la explicación de las hipótesis que plantean. Como trabajamos en el enfoque cuantitativo, que es principalmente el adoptado en el área de las ingenierías, ¿en qué momento vamos a hacer la recolección de datos? Los vamos a realizar en un primer momento que se va a llamar prueba piloto, en donde vamos a probar si el instrumento realmente colabora a recolectar los datos que necesitamos y ya luego hacemos la toma de datos en sí. ¿Cuál es el concepto de la medición, de medir en el enfoque cuantitativo? Primeramente, busca clasificar los datos que tenemos disponibles y los instrumentos van a cumplir un desempeño que va a ser determinante al momento de procesar estos datos. ¿Qué procedimiento es el que vamos a seguir para poder construir nuestros instrumentos de medición? Primeramente, definir las variables, que ustedes ya lo realizaron, revisar diferentes conceptos de las mismas en el contexto del marco teórico y finalmente ya elegir el instrumento que utilizaremos para comparar y para realizar la investigación. ¿Qué niveles de medición podemos tener en este enfoque cuantitativo? Podemos tener una medición nominal, una ordinal y en algunos estudios mediciones que llevan el nombre de carácter actitudinal. ¿Cuándo tenemos un nivel de medición nominal? Cuando se tienen categorías o variables que no tienen un orden o una jerarquía. Ejemplo, estamos trabajando o analizando el origen de un agregado o la forma de un agregado y podemos llamarle pequeño, mediano y grueso. Estos no tienen un orden o una jerarquía y las podemos estudiar de manera independiente uno de otro. El nivel de medición ordinal, por su parte, sí ya establece una jerarquía y podríamos hablar, por ejemplo, de micro, pequeña, mediana o gran empresa, o podríamos hablar de categorías que utilizamos en el mundo vial como caminos vecinales o caminos de carácter ya departamental y luego finalmente lo que son los caminos de carácter nacional o carreteras. Cuando hablamos de medición actitudinal, hablamos de medir una predisposición que tiene una persona como actitud favorable o desfavorable ante un objeto o una determinada situación. El principal instrumento que utilizamos para recolectar datos es el cuestionario en el enfoque cuantitativo, que es un conjunto de preguntas en relación a esas variables. Básicamente hay dos tipos de preguntas, preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las cerradas son aquellas que dan oportunidad de que puedan ser respondidas en función a opciones por parte de sujetos de estudio y las abiertas son las que de antemano ofrecen alternativas de respuesta, pero que también las personas no están delimitadas solamente a ellas, sino que pueden dar sus propias opciones. Cuando hacemos estudios desde el punto de vista de la ingeniería, estos cuestionarios se transforman en lo que serían formularios de recolección de datos de valores de experimentaciones o de pruebas de laboratorio que podríamos ir realizando. ¿Cuál es el proceso para construir un cuestionario? Primeramente, revisar literatura sobre cuestionarios que ya existan, luego adaptarlo a nuestros estudios, indicar cuáles van a ser los niveles de medición de nuestras preguntas, hacer codificaciones de las preguntas que sean cerradas y con estos datos elaborar una primera versión. Luego es importante consultar con expertos o personas familiarizadas para poder tener una retroalimentación de nuestro cuestionario. Con esas retroalimentaciones ajustar la primera versión
Luego probar el cuestionario, que es lo que llamamos prueba piloto, y finalmente elaborar la versión final. Otras técnicas de recolección de datos que también pueden ser utilizadas, que corresponden más al enfoque cualitativo, pero que igual las vamos a mencionar, son las entrevistas, que pueden ser semiestructuradas cuando se establece un diálogo, una guía de preguntas con personas para poder precisar conceptos, obtener información, o una entrevista abierta que cuando se realiza, cuando se tiene una guía general, un tema de diálogo y el entrevistador establece un diálogo de manera flexible con otro individuo. Y la observación, que es una técnica de recolección de datos muy importante, en donde uno va a realizar justamente una observación analítica de una realidad siguiendo una guía definida por la investigación. O sea, la observación es importante y forma parte de casi todas las observaciones, de las investigaciones. Una vez que ya hemos recolectado estos datos, tenemos que realizar el correspondiente análisis de los mismos. Para ello, estos datos tienen que ser codificados y tienen que ser transferidos a una matriz para su análisis. En esto se utilizan muchos software de apoyo. El software básico de apoyo para analizar datos es la matriz Excel, pero existen otros de acuerdo a los datos que tengo. Y lo más importante tiene que ser no el procesamiento en sí, sino la correcta interpretación de los datos. ¿Cómo analizamos cuantitativamente estos datos, que es el principal enfoque en la ingeniería? Utilizamos estadística, que es ese conjunto de procedimientos para clasificar, calcular, analizar la información y presentarla de una manera sistemática. Este análisis va a depender mucho de las variables que yo tenga, va a variar en función a la hipótesis que me haya planteado y también de acuerdo al interés que tengo como investigador. Los principales análisis estadísticos que yo puedo tener es una estadística descriptiva, o puedo utilizar también estadística inferencial, pruebas paramétricas, no paramétricas, y lo que hoy en día utilizamos bastante, que son los análisis de carácter multivariable. Cuando hablamos de estadística descriptiva, utilizamos principalmente medidas de tendencia central, la moda, la mediana y la media. La moda, considerada como aquel valor o categoría más frecuente en la toma de datos de una determinada medición. La mediana es aquel valor que divide la distribución a la mitad, ese es el concepto de mediana, y la media es el concepto del promedio de los valores que hemos obtenido. Ejemplo, si estamos viendo la resistencia del hormigón en función a los agregados de partículas y hacemos diferentes pruebas y obtenemos diferentes valores de resistencia, la moda será aquel valor que más se repite, la mediana será el valor que divide los datos que yo fui colectando a la mitad y la media sería el valor promedio de todos los datos que he colectado. Otras medidas que también son importantes de tener en cuenta son las medidas de variabilidad, que nos indican la dispersión de los datos. Y la más utilizada es la desviación estándar, que nos indica cuánto se alejan los datos de ese valor promedio que yo pude haber obtenido. Es decir, si tengo un valor promedio de resistencia, la desviación estándar estaría dado por esos valores que de manera positiva o negativa se alejan de ese valor medio y que nos explican qué tan dispersos son los datos que yo pude haber recolectado en mi toma de datos. Otros métodos o pruebas estadísticas de carácter paramétrico que yo puedo utilizar, sobre todo cuando voy a hacer una prueba de hipótesis, puede ser el coeficiente de correlación de Pearson. Para eso se puede utilizar Excel, pero se utiliza bastante herramientas como Infostat o el software R. Se puede hacer la prueba T-Students para probar hipótesis. Se puede hacer prueba de contraste de diferencias, análisis de varianza, ya sea unidireccional, factorial o de covarianza, y también se puede utilizar el coeficiente de Pearson cuando se quiere analizar la relación exclusivamente entre dos variables medidas en función de un intervalo. Decidir qué método yo puedo utilizar es un trabajo que uno hace directamente con un orientador de trabajo o en función a las características propias del tema que yo estoy investigando, y eso lo analizo también en función a la literatura que voy leyendo. Cuáles fueron las pruebas estadísticas que hicieron otros estudios relacionados con mi tema ayudan a identificar cuál es la mejor prueba estadística que yo puedo seleccionar.
Otras estrategias de análisis de datos pueden ser las no paramétricas. Las no paramétricas son aquellas en donde no se cumple una distribución normal de datos y puedo hacer entre ellas la prueba de la chi cuadrada, coeficientes de correlación e independencia o coeficientes de correlación de rangos ordenados como de Spearman y Kent. Entonces, todas estas diferentes estrategias de análisis de datos, yo las puedo decidir en función a qué tipos de datos voy a analizar, así voy a hacer un trabajo de laboratorio, voy a hacer un trabajo experimental o voy a hacer un trabajo no experimental. Entonces, con esta parte buscamos de que ustedes tengan un conocimiento de cuáles son estas principales técnicas, tanto de recolección como de análisis de datos, de manera a que puedan realizar sus propuestas, que de hecho ahora mismo desde el punto de vista metodológico lo harán un poco basados en literatura o en propuestas de análisis de estudios que estén leyendo, y cuando estén realizando sus trabajos de fin de grado, decidiendo en función a trabajando con un estadístico o con el propio tutor de tesis, decidirán cuáles son las mejores estrategias de análisis para los datos que ustedes estén viendo. Espero que les haya sido de utilidad, que puedan visualizar este video, que puedan avanzar en ese último contenido del marco metodológico, que es seleccionar la técnica de recolección de datos, así como el correspondiente análisis de los mismos. Y luego ya en función de eso, la próxima semana vamos fijando las tutorías para ir revisando cuáles son los marcos metodológicos de cada uno de los grupos. Que tengan un muy buen día y nos encontramos en el transcurso de la siguiente semana. Cualquier duda o consulta queda disponible siempre en nuestro foro de consultas. Gracias.